y pedir disculpas en nombre del Parlamento por este contratiempo que no permite que se pueda emitir la rueda de prensa. Y que yo creo que tiene que servir para abrir una reflexión aquí, porque si en un Parlamento no se pueden dar... ¿Está funcionando? ¿Y se está emitiendo? No, ese es el problema, que ha reventado el ordenador de arriba y no sale nada. Si ella lo emite, ya lo puede emitir, y nosotros lo estamos grabando. Bueno, o sea, para vosotros, si nosotros lo estamos grabando en un DVD, nada más pueda resubirlo, pero ahora mismo no se está haciendo. Vale. ¿Por cuál ha salido? No, es increíble. No, pero es que al final resulta que esto es... Aquí hay servicios de todo tipo menos sala de prensa. Esto no es una sala de prensa, esto está montado como está montado, la luz sale como sale, los paneles no cubren, el audio a veces funciona, a veces no funciona, es decir, esto es una cosa, en fin. No sé para qué sirve un Parlamento si no se pueden dar ruedas de prensa. ¿Está ya? Vale, bien, pues queríamos comentar y valorar un poco el asunto este de la puesta en marcha de los órganos previstos en la Ley de la Memoria Histórica y, en concreto, la designación de los representantes de las instituciones en esa cosa que primero se llamó Comisión de la Verdad, ahora se llama Comisión de la Memoria y que nadie sabe muy bien para qué sirve. En primer lugar, queremos hacernos eco un poco del ridículo que ha realizado el Gobierno de Cantabria y los grupos que lo apoyan en relación con la designación de sus representantes. En esa comisión habían de formarla 5 personas, 2 a propuesta del Gobierno y 3 a propuesta del Parlamento, aunque luego comentaremos cómo se hace esto. La designación de los 3 miembros que propone el Parlamento se hizo posible con los votos del Partido Regionalista y del Partido Socialista, porque el PP, junto con otros grupos de la oposición, no participamos en esa votación. No creemos en la ley, no creemos en los órganos que instituye y, por tanto, no hemos participado en la votación, independientemente que no tenemos nada que decir en contra de esas personas que entendemos que han aceptado esa propuesta de buena fe. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa cuando vemos que a uno de los 3 miembros que se vota, que se propone desde el Parlamento mediante votación, renuncia el primer día porque dice que con él nadie ha contado, que además no cree en la Comisión de la Verdad y que no está dispuesto a tomar parte en ese órgano? Entonces, en primer lugar, el ridículo es soberano, porque hacer una propuesta en el Parlamento para designar a 3 miembros y que de los 3 uno no sepa nada y al día siguiente renuncia a formar parte de ese comité o esa comisión, pues desde luego demuestra que los grupos PSOE, PRC, los que han promovido toda esta farsa, han hecho un soberano ridículo. Pero más allá de ser ridículo hay algo que nos preocupa mucho más y tiene que ver con el papel de la directora general de Memoria Histórica del Gobierno de Cantabria en estas designaciones y, en concreto, en la propuesta que el Parlamento de Cantabria eleva para nombrar a sus 3 representantes. Conviene recordar que la primera redacción de la ley, donde esta comisión se llamaba Comisión de la Verdad, luego le cambiaron el nombre porque le asustaba a la gente y no era de extrañar, por el de Memoria Histórica, pero la primera propuesta era la Comisión de la Verdad, la forman 5 miembros que los nombra el Gobierno. En la tramitación parlamentaria se cambió el nombre a la comisión, se la llamó Comisión de Memoria para evitar ese rechazo que significaba una definición tan dura como Comisión de la Verdad, que es lo que realmente es y lo que realmente pretende, y se decidió que de los 5 miembros, 3 los nombraría el Parlamento
y 2 los nombraría el Gobierno. Pero resulta que nos encontramos con que en la renuncia de uno de los designados por el Parlamento, la directora general asume la responsabilidad de no haber hablado con él y de no habérselo propuesto. Entonces nos preguntamos quién nombra efectivamente a los miembros de esa comisión, qué papel juega la directora general del Gobierno de Cantabria en una designación de 3 personas que realiza el Parlamento mediante votación. ¿Por qué es ella la encargada de decirles a esas personas que son ellos los propuestos? ¿Y por qué ella es la responsable de no haber avisado a quien no se avisó? Si la propuesta partía de los grupos PSOE y PRC en el Parlamento de Cantabria. ¿Qué papel está jugando la directora general? ¿Qué papel está jugando el Gobierno de Cantabria? Porque vemos que la propuesta del Parlamento y la designación de 3 miembros por parte del Parlamento obedece exclusivamente a las directrices que ha dado la directora general del Gobierno de Cantabria. Entonces, ¿para qué se cambió la ley en el Parlamento? ¿Por qué se modificó ese artículo en el que se decía que a los 5 miembros los nombraba el Gobierno y se cambió para decir 2 los nombra el Gobierno y 3 el Parlamento? Si a todos los nombra el Gobierno. ¿Qué papel está jugando la directora general? ¿Sabe que se han producido cambios en la ley durante la tramitación parlamentaria de la misma? ¿Lo sabe? ¿Lo está respetando? ¿Qué papel está jugando? Hemos presentado unas preguntas el día 21 de diciembre con el fin de que el Gobierno dé explicaciones, porque más allá del ridículo de proponer a unas personas a quienes no se le ha comunicado y que no han dado su aceptación, más allá de ese soberano ridículo, lo que tenemos es que el propio Gobierno está incumpliendo la ley, porque es el Gobierno el que se atribuye la responsabilidad de hablar con todos ellos y obtener su conformidad, aun cuando 3 de los 5 miembros deben aprobarse por el Parlamento. Pero es la directora general quien está moviendo los hilos, al fin y al cabo, para acabar haciendo el ridículo de manera soberana como ha hecho. ¿Para esto hacía falta una Dirección General de Memoria Histórica? ¿Para esto necesitaba el señor Zuloaga que allí donde hasta ahora había una Dirección General de Cultura única, ahora haya una Dirección General de Acción Cultural y una Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica? ¿Para eso había que nombrar 2 altos cargos en lugar de 1? ¿Para eso había que destinar una parte del presupuesto del Gobierno de Cantabria a multiplicar el número de altos cargos, para luego hacer este ridículo y para luego tener una directora que se entromete en lo que son las funciones propias del Parlamento de acuerdo con la ley que hemos aprobado, para no respetar al Parlamento, para ser ella la que propone, la que designa, la que comunica o no comunica sin que los grupos parlamentarios sepan nada? ¿Qué paripé es este? ¿Qué paripé es este? Señora directora general, señor consejero. El episodio de la designación de 3 miembros por parte del Parlamento, la renuncia de uno de ellos por no habérsele comunicado y por no haber aceptado formalmente esa designación, el papel de la directora general diciendo que ha sido responsabilidad de ella no avisarle, cuando entiendo yo que a quienes nombra el Parlamento será responsabilidad del Parlamento, de los grupos parlamentarios, no de la directora general. Todo esto lleva a una única conclusión. A los miembros de la Comisión de la Verdad, luego llamada Comisión de la Memoria, a esos 5 miembros no los nombra el Gobierno, no los nombra el Parlamento, los nombra el Partido Socialista, los nombra el PSOE. No nos engañemos, esta es la constatación de que aquí el único que nombra a los miembros de la Comisión de la Verdad es el PSOE. ¿En calidad de qué la directora general asume la responsabilidad de no haber avisado a uno de los miembros votados por el Parlamento? ¿En calidad de qué? De directora general no cabe, porque no es el Gobierno quien lo propone, sino el Parlamento. Diputada no es, no forma parte de los grupos socialista y regionalista. ¿En calidad de qué? Pues yo se lo digo, en calidad de responsable de la memoria histórica dentro de
la dirección del PSOE de Cantabria. Porque no es el Parlamento quien nombra a los miembros de la Comisión de la Verdad, no es el Gobierno, no, es el PSOE quien los nombra. Y yo creo que esto ha quedado claro con este episodio. El PSOE nombra a los miembros de la Comisión de la Verdad para utilizar esa comisión en el marco de una campaña política y una campaña ideológica. En los próximos días veremos cómo el señor Zuloaga preside la constitución de esa comisión y se saca unas fotos y hará unos anuncios en relación con la memoria histórica, donde vendrá a decir que se van a perseguir todos los episodios de represión política que hubo lugar por parte de un bando, por los del otro no. Y veremos una vez más el sectarismo del señor Zuloaga, el sectarismo más descarnado del señor Zuloaga. Para una campaña ideológica, solo para eso sirve esta ley, solo para eso sirve la Comisión de la Verdad, y esa es la única estrategia que está siguiendo el Partido Socialista con este tema, aun pegando patinazos y haciendo el ridículo de manera soberana, como ha ocurrido con la designación de los miembros a propuesta del Parlamento. Uno de los tres, al menos uno de los tres, no sabía nada y ha renunciado al cargo. Pero no es el Parlamento quien ha designado a esos miembros y no es el Gobierno quien los propone, es el Partido Socialista. Por eso nos preguntamos cuál es el papel del PRC, cuál es el papel de los regionalistas y de Revilla en este paripé del nombramiento de miembros para la Comisión de la Verdad de la Ley de Memoria Histórica. ¿Qué paripé está, es decir, qué papel está jugando el Partido Regionalista en la creación de esas instituciones derivadas de la Ley de Memoria Histórica que solo vienen a dividir a los cántabros, que solo vienen a reabrir heridas, que no vienen a solucionar ningún problema ni a restañar ninguna herida, que solo vienen a servir para que el señor Zuloaga muestre su sectarismo más descarnado y utilice las víctimas de la represión política después de la Guerra Civil con el fin de hacer campaña política 85 años después? Solo sirve para ello. ¿Por qué el Partido Regionalista le da esta nueva concesión al PSOE, aun no creyendo en ella? Esto es algo que tendrán que explicarnos. Por último, la ley de memoria histórica es, a nuestro juicio, una ley que no hacía falta, porque para atender las demandas de las familias, de intentar identificar, localizar y, en su caso, recuperar los restos mortales de sus familiares, no hacía falta ninguna ley. Nosotros eso lo apoyamos, pero no hacía falta ninguna ley. Solo hacía falta la ley para nombrar órganos, nombrar comisiones, crear chiringuitos, sacarse fotos el señor Zuloaga y utilizarlo en una campaña política y en una campaña ideológica. Aprueban esta ley que propone crear una comisión de la verdad. En el Parlamento se modifica el nombre, se llama Comisión de la Memoria. De los 5 miembros que había de elegir el Gobierno, se decide que solo 2 el Gobierno y 3 el Parlamento. Pero la realidad, tal y como nos ha demostrado la directora general de Memoria Histórica del Gobierno de Cantabria, al asumir ella la responsabilidad de no haber avisado a una de las personas a quienes propone el Parlamento, ella misma demuestra que la realidad es otra, que todo esto es un paripé y que ni nombra el Parlamento ni nombra el Gobierno, quien nombra es el PSOE. Y además nos dice que no se va a cubrir esa vacante y que la comisión se va a constituir a falta de uno de sus miembros, cosa que creemos que no es de recibo, que la comisión se forme incompleta, que la comisión se constituya de manera irregular y que el Parlamento, al menos formalmente, pierda uno a uno de sus representantes en esa comisión. Debe hacerse una nueva votación en el Parlamento de Cantabria, en el Pleno del Parlamento de Cantabria, para designar a ese sustituto. No vale crear la Comisión de la Verdad a medias. Esta ley se aprobó hace 13 meses. Durante 13 meses la han tenido posada encima de la mesa. Ahora, ¿por qué vienen las prisas por constituir esa Comisión de la Verdad como sea, a trancas y barrancas? ¿Porque llegan las elecciones? ¿Porque Zuloaga necesita alguna foto? ¿Necesita mostrar
a la parte de la sociedad que le ha respaldado, que ha hecho algo en estos 4 años? ¿Por esto estas prisas? ¿Por esto hacer las cosas mal y de cualquier manera? No es admisible que si el Parlamento tiene la facultad de designar a 3 representantes en la Comisión de la Verdad, porque uno de ellos haya renunciado a formar parte de esa comisión, al no haber sido avisado previamente, se le prive al Parlamento de uno de sus representantes. Mucho más cuando toda la operación no ha estado en manos de diputados del Parlamento ni de miembros de los grupos parlamentarios, sino en manos de la directora general del Gobierno, que además lo ha hecho mal y ha hecho el ridículo. Y que demuestra que es el PSOE quien nombra a todos los miembros. Pues que el PSOE nombra a todos los miembros, pero pasando por el procedimiento de elección que contempla la propia ley, que es la votación en el Pleno del Parlamento de Cantabria. Luego no vamos a permitir que se constituya este órgano, perdiendo el Parlamento uno de sus representantes, por negligencia de la directora general del Gobierno. No lo vamos a permitir. Nos parece que no pueden hacer peor la ley que como ha nacido. Y no pueden hacer peor que incumpliendo los propios términos de la ley, además de su espíritu, porque su espíritu hablaba de una comisión de la memoria con miembros designados por el Gobierno y por el Parlamento, y resulta que descubrimos, constatamos, y es una evidencia, que ni el Parlamento ni el Gobierno nombra a nadie, que es el PSOE de Cantabria quien nombra a todos los miembros. No pueden hacer peor la ley y, desde luego, le auguramos un cortísimo recorrido. Una vez más, reiteramos el compromiso del Partido Popular de derogar esta ley tan pronto lleguemos al Gobierno. Ojo, eso no significa que a las familias que tengan víctimas de un bando o de otro, desaparecidas durante la guerra o durante la posguerra, se les vaya a dar la espalda. No significa eso. Las familias que tengan víctimas de la represión política de un bando o de otro durante la guerra o en la posguerra tendrán con el Partido Popular el apoyo para intentar identificar dónde fueron asesinados sus familiares, intentar localizar sus restos y, si es posible, recuperarlos. Pero para eso no hacía falta la ley. No hace falta una ley que divida a los cántabros para atender las demandas de las familias. La ley lo único que pretende es dividir a los cántabros, reabrir heridas y poner en manos del señor Zuloaga, del sectario señor Zuloaga, una herramienta más para su campaña electoral, para hacerse fotos, para lo único que le preocupa en Cantabria. ¿Está? Vale, pues